día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de un tema que es importante en estos tiempos en donde hay confusión en muchos de nosotros o hay confusión en muchas personas. La presencia de Dios, que es palpable para cada uno de nosotros, lo real que es Cristo en este momento para los que estamos adorándole, los que estamos alabándole, para muchas personas es ajeno y es algo que, como dice la Escritura, para ellos parece locura en muchas ocasiones. Pero en cuántas ocasiones también en nuestra vida Cristo pudiera ser nada más un nombre repetitivo o solamente un mero conocimiento de que es el Hijo de Dios, pero no llevar este conocimiento en nuestra propia vida a algo más práctico, a algo más real, a algo que realmente transforme la vida de los que están alrededor de nosotros. La palabra o la frase Cristo está con nosotros siempre la empleamos todos los días. Cuando tú sales en tu casa, dices Cristo está con nosotros, Dios está con nosotros. Cuando entras al centro de trabajo también tú dices, bueno, pues Dios está conmigo. Cuando tú estás cantando una alabanza, hasta muchas alabanzas hablan acerca de que Dios está cercano, de que Dios tiene un cuidado especial de cada uno de los que estamos aquí y aún de los que no estamos aquí. Dios tiene control sobre todas las cosas. Y se vuelve tan repetitivo en ocasiones la frase Cristo está con nosotros, que a veces se nos olvida, y lo veremos con la ayuda de Dios a través de la plática, quién es Cristo y qué representa para cada uno de los presentes. Quiero poner para empezar, si me permite, poner algunas diapositivas de algunas personas. Le voy a preguntar el nombre de cada uno de ellos y yo sé que usted fácilmente me va a contestar sus nombres. ¿Podemos poner la primera? ¿Quién es este hombre? ¿Quién fue este hombre? Hitler, Adolfo Hitler. ¿Y qué era él? ¿Un dictador? Ok. Vamos a poner la siguiente foto, por favor. ¿Quién es? Michael Jackson. ¿Y quién fue este hombre? Un cantante, ¿no? Un artista, ¿no? El rey del pop le pusieron por ahí. Siguiente diapositiva, Vicente Fox. Y vamos a poner una última. ¿Quién es este hombre? Messi, jugador de fútbol. Si yo le preguntara, ¿conoce usted a estos 4 personajes? ¿Usted qué me diría? ¿Que sí o que no? Pero si preguntáramos a mayor profundidad, ¿qué les gusta desayunar? ¿Qué les gusta vestir cuando van a dormir? ¿Qué lugares frecuentan cuando quieren comer con sus amigos? ¿O quiénes son sus amigos? Y si empezamos a preguntar cuestiones más personales y específicas, entonces yo volvería a preguntar, y a lo mejor sí alguno de los presentes, aparte de bien amado para con Dios, es influyente para con los hombres. Y dijeron, no, yo sí conozco a cualquiera de estos 4 personajes. Pero la pregunta importante para nuestra plática el día de hoy, y a propósito pusimos estas 4 diapositivas, es preguntar, ¿quién conoce a Cristo? ¿Quién conoce a Jesús de Nazaret? ¿Quién sabe quién es Él? ¿Y quién tiene una vivencia y una experiencia con Él a cada momento de su vida? Yo sé que muchos podrían levantar su mano y me da gusto. No vaya a ser que en muchas ocasiones conozcamos más a otras personas o digamos que conozcamos más a otras personas que al mismo Jesús, al que venimos a buscar el día de hoy a este lugar, al que venimos a alabarle y a glorificar su nombre. Pero sabe, lo que es muy sencillo y obvio para los que estamos aquí reunidos, no lo es obvio para todas las personas que están allá afuera. Lo que es natural, lo que es cotidiano y lo que usted pudiera decir, pues ¿qué pregunta? ¿Cómo que quién es Cristo? Claro que sé quién es Cristo. Lo leo todos los días a través de la Escritura. Cuando alzo mis manos al cielo, levanto mis manos a Jesús. Todas mis oraciones son para Él, todas mis peticiones y toda mi gratitud es para Él. ¿Cómo que quién es Cristo Jesús para mí? Pero sabe, en muchas ocasiones olvidamos que Cristo está con nosotros en todas las oportunidades que hay, en las buenas, en las malas, en las adversidades, en los problemas, en las situaciones en donde las personas nos pudieran fallar, en las situaciones que son completamente adversas, tal vez como estar tirado en una cama, enfermo, sin que nadie nos visite, tal vez como que alguien se olvide de nosotros, aún nuestros propios familiares. Tal vez en algún momento de necesidad económica grandísima en nuestra casa, tal vez en un conflicto familiar ahorita que es muy complicado y que nadie puede resolver, tal vez en una situación en nuestro negocio que se está yendo a pique o en cualquier situación de nuestra vida. No fuimos aceptados por un grupo de personas,
reprobamos una materia en la escuela tal vez, en el trabajo nos acaban de correr o están a punto de corrernos por el poco trabajo o porque cometimos un error. O tal vez todas las situaciones se nos están viniendo encima y decimos, ¿Cristo está con nosotros? ¿Cristo está en ese momento? Cristo está aquí con nosotros, pero también está Dios en todo lugar. Pareciera a veces muy sencillo predicar de Cristo porque en nuestro país no hay tanta persecución por predicar la palabra, fíjese, como en otros lugares. Pero quiero ponerle 4 ejemplos de 4 personas que dicen conocer a Cristo Jesús. Le voy a citar 4 ejemplos y vamos a ver 4 imágenes también. Cuando yo esté platicando del ejemplo, para que más o menos usted se dé una idea de quién vamos a hablar, o más o menos se dé una idea de cómo es la persona a la que nos estamos refiriendo. La primera imagen va a ser la de un rabino. Y esta historia que le cuento es una historia real, yo la acabo de ver hace unas cuantas semanas. Un pastor cristiano de aquí de los Estados Unidos, o sea, dice cristiano, fue a Israel. Y entonces sacó una cita con uno de los rabinos más importantes en aquel lugar. Y entonces, sabiendo que los judíos no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, le hizo varias preguntas, pero le dijo, mira, antes de que nos peleemos, antes de que quedemos mal, yo no voy a cambiar de postura y sé que no te voy a cambiar de postura a ti. Pero me es interesante saber, ¿quién es Jesús para ti? Y entonces empezó a preguntarle el pastor, pues su nombre, el rabino le dijo su nombre, el pastor también le dijo su nombre, y todo parecía muy cordial. Iban como amigos hasta ahí. Pero entonces el pastor hizo la primera pregunta incómoda y le dijo, bueno, ¿y por qué ustedes dicen que Jesús no es Dios? El rabino luego cambió su semblante. Y entonces le dijo, te voy a contestar tu pregunta porque no me has hecho ninguna, pero te voy a contestar tu pregunta y todas las preguntas que me pudieras tú hablar de Jesús. Y le empezó a contar una historia de la cual trataré de narrarte lo mejor posible. Y el rabino dijo lo siguiente, dice, ¿qué te parecería o qué les parecería si hubiera un rey, un gran rey? Y entonces este gran rey tuviera muchos hijos. Automáticamente se convierten en príncipes, se convierten en princesas. Y entonces de repente el gran rey mandara para arreglar un asunto muy importante en una tierra lejana a su hijo predilecto, al favorito. Y entonces lo mandara a aquel lugar y entonces la gente de aquel lugar quedara encantada con aquella persona. La gente de aquel lugar se diera cuenta que ese príncipe era un buen príncipe. Tenía cosas sabias, tenía cosas honestas, amables, tenía muchas virtudes y cualidades, cual no las hay en cualquier persona, estaba contando el rabino. Y entonces la gente le empezara a poner como un sobrenombre a aquel príncipe, el príncipe de aquel lugar. Y entonces la gente tuviera tal amor para esa persona que de repente, pasando los años, un día llegara el rey legítimo, dijo el rabino. Y entonces el rey legítimo se parara enfrente de todos y nadie le hiciese caso. Y entonces todos le siguieran dando honra y gloria al príncipe y el rey que fue quien lo mandó, nadie le hiciese caso. Nadie lo pelaba, como dicen por ahí. Nadie le hacía caso. Toda la exaltación era para el príncipe y nada de gloria era para el rey. Pregunta el rabino, si estuviera delante de ti, ¿cómo crees tú que se sentiría el padre? Siguiente diapositiva, por favor. Este hombre se llama Zakir Naik y es un doctor. Y este hombre es un doctor en teología, pero no es cristiano. ¿Cree en Cristo? Sí, cree en Cristo, pero no es cristiano. Entonces, ¿qué es? Musulmán. El doctor Zakir Naik es una de las eminencias o una de las personas que en la cultura musulmana o en la religión musulmana está por doquier dando conferencias y pláticas a nivel internacional actualmente. Y este hombre, a la pregunta explícita de quién es Jesús, también obviamente sabiendo que el hombre que le estaba preguntando quién era Jesús iba encausada a darle gloria a Cristo y no gloria a Mahoma ni a cualquier otro Dios ni profeta, muy tajantemente contestó lo siguiente y dijo: el Islam significa someter la voluntad completa a Dios,
someter todas tus pasiones, someter todos tus deseos, someter todo lo que eres en la voluntad de Dios. Eso es el Islam. Y entonces comete una gran herejía y dice: Jesucristo fue musulmán, porque fue el hombre que sujetó más su voluntad y sus pasiones a nuestra religión. Entonces Jesucristo fue musulmán. Y termina diciendo algo todavía más fuerte. Dice: nosotros, los musulmanes, somos más cristianos que muchas personas que se dicen llamar cristianos. Y entonces empieza a recitar aproximadamente de 30 a 40 versículos de la Escritura de memoria, de la Biblia, aparte del Corán, y los entremezclaba y sabía a la perfección, obviamente torciendo la Escritura, pero aseverando que los musulmanes practican más el cristianismo que muchas personas que se dicen hijos de Dios. Y empieza a decir: muchos cristianos son impuntuales en sus reuniones, muchos cristianos no asisten a sus eventos, muchos cristianos toman como poca cosa los eventos congregacionales, muchos cristianos hablan de muchas cosas que la Biblia dice, pero yo no he visto hasta el día de hoy alguien que lo viva. Muchos cristianos hablan del amor de Cristo, pero no entienden qué es el amor de Cristo. Muchos cristianos hablan de la vida piadosa de la cual debe conducirse una persona que estudia la Biblia, pero no lo he visto con mis propios ojos. Y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar y termina diciendo: por eso digo que nosotros los musulmanes somos más cristianos que los cristianos. Tercer diapositiva, por favor. Es Julia Roberts. Es una artista o una actriz, en este caso, conocida en los medios. Se volvió hinduista, ¿lo sabía? Bueno, el que está ahí es un líder hindú. El hinduismo supone y habla de que todos somos dioses con D minúscula. Todos somos deidades y todos tenemos que ir mejorando y vamos reencarnando. Y tiene una serie de especificaciones su religión, donde la miseria es la que predomina, y eso es lo que busca entonces el perfeccionamiento de las vidas cíclicas. El poder purificarse a través de la miseria, a través de la depresión. En alguna ocasión un predicador, hablando de cuando fue a la India, dice que vio algo que le conmovió en su corazón, y entonces dijo lo siguiente: vio que una serpiente se metió a una casa, y entonces la serpiente agarró al niño más pequeño de la casa, a un bebé de brazos, y se enrolló en el niño. Y entonces vio cómo la mamá, en lugar de matar a la serpiente, porque para ellos la serpiente es un animal pues venerado, un animal que es Dios, en lugar de matar a la serpiente, vio cómo la serpiente mataba a su pequeño. Y entonces fue tal la carga en su corazón, pero entonces en ese momento vino algo a su mente, de lo cual podemos aplicar para nuestra vida también en este punto. ¿Cuántas serpientes nosotros dejamos entrar en nuestra casa para que no literalmente se enreden en nuestros hijos, pero sí se enreden en su corazón, se enreden en su mente, y el pecado está a la puerta y acecha y destruye a las familias y destruye a los hijos? No somos muy diferentes de aquellas religiones, no somos muy diferentes de aquellas costumbres paganas, en muchos casos y en muchos sentidos. Pero sabe, creo que tampoco nos cambiaríamos a esta religión. Es más, hablan de Cristo también como un buen hombre, esta religión. Hablan de Cristo como una persona que sí existió y que obviamente va a reencarnar o que reencarnó. También creen en Jesús. La cuarta fotografía es un hombre llamado David Koresh. David Koresh murió el 19 de abril de 1993, y este hombre fundó una secta llamada Secta de los Davidianos. Lo consideraban aquel hombre un profeta, un enviado. Después de 2 revisiones, una el 15 de mayo de 1990 y un asalto a su fortaleza o a su pequeña comunidad en 1993, terminó con la vida de 54 adultos en un gran incendio, y 21 niños fueron encontrados muertos después de tratar de salvar a estas personas, pero fanatizadas con lo que él les había lavado el cerebro por años. Les había lavado el cerebro con doctrinas y con pláticas y con sesiones. Los había cambiado completamente aún de la normalidad y de las situaciones más sencillas que usted y yo podíamos entender como ilógicas. Pero algo interesante de este hombre llamado David Koresh, él mismo se hacía llamar Cristo.
Él mismo se hacía llamar el Mesías. Él mismo se hacía llamar un enviado de parte de Dios. ¿Por qué citamos este cuarto ejemplo? Porque muchas personas también pudieran no estar en el hinduismo, no estar en el islamismo, no estar en el judaísmo, pero tener una religión de la cual abre de un Cristo o aún un falso profeta, como la Escritura misma habla, que vendría en los últimos tiempos, se levante y hable de parte de Dios o diciendo que es Dios, y muchos serían engañados, muchos serían arrastrados. ¿Qué hace usted cuando tocan a su puerta y le predican que no hay un infierno y que le predican que Jesucristo no es el Hijo de Dios? ¿Qué haría usted si hubiese estado enfrente del rabino y usted qué le hubiese contestado? ¿Qué hubiese dicho usted si el doctor musulmán le hubiese debatido y confrontado? ¿Qué hubiese hecho? ¿Cuál hubiese sido su reacción? Llamarse cristiano y ser cristiano en estos tiempos no es tan fácil como parece. No es tan sencillo como para venir a congregarse, venir a escuchar solamente, venir y aprender algunos textos de memoria tal vez, o aprender las verdades que nos van a repetir semana tras semana. Aprender un tema y aplicarlo en nuestra vida. Va más allá el cristianismo. Pero muchos de nosotros corremos el riesgo de no poder tener respuestas a cada una de estas personas tan preparadas, que se dedican toda su vida y ponen más empeño, que lo digo con tristeza, muchas ocasiones nosotros, en nuestra búsqueda de Cristo, en nuestra constancia con Jesús. No solamente nuestra constancia congregacional, sino también nuestra constancia en buscarle todos los días, nuestra constancia en abrir la Escritura y pedirle a Él una palabra, nuestra constancia en doblar rodilla y pedir consejo al más sabio de todos los sabios, nuestra constancia a la dedicación de nuestra vida al extendimiento de su reino. Porque si creyéremos quién es Jesús, si abriésemos la Escritura y entendiésemos quién es Cristo Jesús, entonces entenderíamos y tendríamos las respuestas adecuadas. Juan capítulo 20, versículo 28. Estaba dudando Tomás. Era un tiempo en el cual estaba dudando. Puede abrir la palabra si quiere. Juan 20, 28. Entonces Tomás, respondiendo, le dijo: Señor mío y Dios mío. Entonces Tomás respondiendo le dijo, porque había dudado, pero Jesucristo le enseñó las marcas, Jesucristo estuvo enfrente de él, y entonces tuvo una revelación, como que sus ojos fueron abiertos y entendió que Dios es Señor, pero Jesús también es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5, el apóstol Pablo, hablando a los judíos, en ese entonces estaba tratando de explicarles quién era Cristo. Y entonces dice: de quienes son los patriarcas y de los cuales en la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios por sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 1, versículo 8. Está hablando acerca de los ángeles, está hablando acerca de Dios. Pero entonces el escritor del libro de los Hebreos dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Es el cetro de tu reino. Hablando del Hijo dice: tu trono, oh Dios, exaltándolo no como una criatura, sino como Dios mismo. Colosenses capítulo 2, versículo 9, por favor acompáñame también. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿En quién? En Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo es Dios, y lo expresa las Escrituras en todos lados, en todas partes, en cualquier parte, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Juan capítulo 1, versículo 1, en el principio, es decir, desde el Génesis, es decir, Él es el Alfa y la Omega, como dice también en la Escritura. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y es Dios. Jesucristo es Dios. Y la Escritura lo habla desde el principio hasta el final. Y la Escritura quita toda ignorancia. La Escritura quita toda tiniebla, toda neblina que está enfrente de ti o que pudiera estar enfrente de cualquier persona.
si tienes el Espíritu de Dios, si tú crees en Cristo, si tú crees que Él está con nosotros, si tú estás de su lado, tendrías que estar entendiendo, o tendríamos que estar entendiendo, que no es sencillo ser cristiano en estos tiempos, y no es tan sencillo decir que Cristo está con nosotros y entenderlo, porque conocer de Él es muy distinto que conocerlo a Él. Cierra tus ojos, por favor. Hoy nos acercamos a ti, Señor, con mucha humildad. Hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociendo que nada somos y nada sabemos sin ti, Señor. Y todo lo que tenemos ha sido de tu mano, Señor. Nuestros hijos y aún nuestra propia vida. Y el poco conocimiento o el poco éxito en cualquier área de la vida, Señor, es porque a ti te ha placido, Señor Jesús. Pero Padre, ayúdanos para entender que tú estás con nosotros. Porque Padre, si poníamos al principio gente famosa para este mundo, para la gente de este mundo tú no vales, Señor, pero para nosotros tú eres lo más importante. Porque crean o no crean en ti, tú eres Dios. Por favor, háblanos, Señor. Háblanos conforme a nuestra necesidad, Jesús. Amén, Señor. Amén. Cristo está con nosotros. Sí, Él me ama muchísimo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero conocemos el amor de Cristo. Conocemos a qué se refiere la Escritura cuando habla del amor de Dios. En alguna ocasión asistí a un grupo y entonces en ese grupo recuerdo que me felicitaron todos cuando llegué por primera ocasión. Me abrazaron y casi me besan. No me dejé, obviamente. Pero decían, te amamos, hermano, te amamos. Yo no era cristiano. La verdad, yo no era cristiano ahí y ni quería nada de Dios. Dios sabe que yo iba con otra intención a ese lugar. Yo no era cristiano. Pero ya me estaban abrazando y todos me decían, te amamos en el amor de Cristo, eres nuestro hermano. No, y Dios te va a bendecir mucho aquí en este lugar y todo. Y bueno, a mi entendimiento yo dije, bueno, en este lugar hay mucho amor. En este lugar realmente me aprecian, en este lugar se ve que Dios está. Pero sabes, al ir pasando el tiempo en aquel lugar, yo entendí que ni me amaban y que ni estaba Dios ahí, ni se predicaba a Dios ahí. Porque empecé a ver cuestiones en la vida de las personas que eran muy distintas a las que hay en la palabra de Dios, en la guía por excelencia para conocer a Cristo. Y pues gracias a Dios tuve esa experiencia y pude pasar de ese lugar y seguí mi búsqueda de Dios en aquel entonces. Pero ¿por qué te comento esto? Muchos cuando pensamos y decimos que Cristo está con nosotros, algunas cuestiones del carácter de Dios que están en la Biblia las deformamos, las malformamos, las acomodamos a nuestra conveniencia. No entendemos bien Dios qué quiere hablarnos y expresarnos. ¿Amas a Dios? ¿Te ama Dios? Ahí sí todos decimos amén. Porque Dios te ama y te lo ha demostrado. Pero si amas a Dios, eso es algo que es muy distinto en ocasiones de poder entender. Libro de Romanos, por favor, capítulo 8, versículo 35. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Versículo 39. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Creer en el amor de Dios, vivir en el amor de Dios en momentos de adversidad. Sí, versículo 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Sí,
Cuando las personas vivimos en esta vida y entonces nos encontramos en situaciones difíciles, situaciones adversas, estás a punto de ser despedido, estás a punto de divorciarte, estás con una enfermedad incurable o algún familiar está con una enfermedad incurable o hay una situación que pareciera irremediable, pareciera que se arruinó tu vida, pareciera que tus planes que estuviste dedicándote toda tu vida a hacerlos se desmoronan y se vienen abajo y entonces pareciera que Dios no te ama, pareciera que todo el mundo está en contra de ti. ¿Cuántas personas hemos escuchado así? Es que Dios no me ama. Es que Dios no entiende mis necesidades. Es que no sé qué pasa con Dios. Y muchas personas cuando llegan a escuchar de la palabra llegan amargadas en contra de Dios. Inclusive muchas personas a través del tiempo, aún asistiendo a la congregación, no lo entienden, pero están amargadas en contra de Dios. Porque piensan que Dios no les da el amor debido y entonces empiezan a ver todo adverso a su vida. Y entonces empiezan a decir, ¿por qué mi esposa vino a este lugar? Si mi esposa no era así, mi esposa le gustaba bailar, le gustaba tomar, le gustaba divertirse, mi esposa tenía vida social. ¿O por qué mi esposo cambió? Ahora nada más lo veo que está ahí alabando, levantando sus manos al cielo, no lo entiendo. ¿O por qué mis hijos cambiaron? ¿Por qué están buscando de Dios? Ahora no son lo que eran antes. ¿O por qué mis padres cambiaron? Que generalmente es lo que pasa más. ¿Por qué mis padres cambiaron? Y antes mi papá daba mordidas y no perdíamos tanto tiempo ahí con el policía. Y antes mi papá pues trabajaba el domingo para que pudiéramos irnos a unas mejores vacaciones. Y antes mi papá no venía el domingo y estuviéramos ahorita viendo el Super Bowl, ¿verdad? Estuviéramos ahí. No, pero estamos aquí aburridos escuchando una plática. En lugar de estar viendo lo emocionante. Y a lo mejor alguien está con su celular y dice, no, mira, ya van tanto a tanto. Pero no entendemos. No entendemos ni por aquí que el amor de Dios se vive y el amor de Dios también se sufre. El apóstol Pablo, cuando escribió este texto, está hablando que ¿quién nos separará del amor de Cristo? En los momentos de mayor adversidad, en los momentos de mayor presión, en los momentos en donde realmente no tenemos a quién más acudir. Todas las ayudas se han ido, todos los amigos se han esfumado. Todo el que nos pudiera ayudar y todo el sostén que pudiéramos tener en alguna persona, en alguna circunstancia, no está. Ahí es cuando Dios nos empieza a mostrar su amor. Y cuando Dios quiere que cada uno de nosotros entendamos cuánto ha dado por nosotros y cuánto está dispuesto a ayudarnos si nosotros así lo queremos. Quiero contarte una historia para ejemplificarte un poquito más de este punto, acerca de conocer su amor. Esta historia, voy a dar lectura a algunos párrafos que tengo aquí escritos. Esta historia comenzó en Winchester, Massachusetts, hace 43 años, cuando nació un niño en aquel entonces llamado Rick Hoyt. A lo mejor usted ha escuchado de él. De alguna manera se le enredó el cordón umbilical alrededor de su cuello. De alguna manera. Es un texto secular, no es un texto religioso. Dañando su cerebro y sus extremidades. Los doctores le dijeron a los padres de Rick que iba a ser un vegetal para el resto de su vida, pero su padre, Dick Hoyt, notó la manera en que los ojos de Rick le siguieron por la habitación justo en el momento en que él salía después de escuchar esa mala noticia. Imagínate, nace tu bebé, tu hijo va a ser un vegetal para toda la vida. Y ahora, con toda la legislación deformada en contra de la misma escritura y en contra de los principios de la vida, cualquier doctor le hubiese dicho, mejor ¿por qué no lo abortaste, no? Mejor ¿por qué no terminó ahí la vida? Pero sabes, Dios tenía un propósito para ese niño que ahorita vamos a escuchar a través de esta historia. Cuando Rick cumplió 11 años, lo llevó a la escuela, pues para que le pudieran enseñar. Él había instruido a su hijo en casa todos los años primarios de su vida. Pero a los 11 años pues lo llevó a una escuela para que pudieran enseñarle algunas otras cuestiones pues que el padre ya no podía enseñar. Y entonces los maestros se le quedaron viendo al niño vegetal y le dijeron, pues no creo que aprenda mucho. Pues, se ve que no entiende, se ve que no escucha. Y entonces el padre da una anécdota aquí que me pareció interesante y entonces le cuenta un chiste al hijo y el hijo se ríe y le dice, ¿ya ve al profesor? Sí entiende y entiende mejor que usted, porque usted ni se rió.
Y el padre siguió trabajando con Rick, siguió trabajando con él. En cierta ocasión, como algo importante de su vida, estaba viendo la televisión y entonces empezó a ver un partido de hockey y después empezó a ver una carrera de atletismo y entonces ya a esa edad Rick, 16, 17 años, ya sabía escribir, buscó una manera de poder expresarle a su papá algunas cuestiones que él quería y entonces le dijo: yo quiero correr a su manera. Gestos, palabras, algo hizo, algo dijo, pero le dijo a su papá: yo quiero correr. Y su papá lo volteó a ver como diciendo: pues no puedes correr, ¿no? Ni yo mismo soy corredor y nunca he corrido, pero bueno, pues lo intentamos. Y entonces dice su papá que le inscribió en la primer competencia, sabiendo que iban a perder, pero dijo: va a ser una buena experiencia para mi hijo. Comenta que al momento de inscribirlo se quedaron viendo igualmente los que inscribieron la carrera, se le quedaron viendo al hijo y le dijeron: oiga, usted no puede participar. Dijo: no me puede impedir, la calle es pública. Dijo: bueno, inscríbalo, pero va a ser como que por fuera, él no compite, no es parte de esta competencia. Dijo el papá: adelante. Cuenta el padre que terminó empujando a su hijo 5 millas, terminó cansadísimo, terminó fatigado, adolorido como nunca antes, en sus mismas palabras, por 2 semanas. Pero ese día, comenta, la vida de su hijo Rick cambió por completo, porque a su manera le escribió en el monitor, es decir, en la computadora, unas palabras muy sencillas. Le dijo: papá, corriendo pude sentir que era normal. Corriendo, papá, pude sentir que era normal. En otras palabras, papá, corriendo pude sentir, cuando tú me empujabas, que no era ya más discapacitado. ¿Sabes? Más que Dick Hoyt, que es el padre de Rick, está aquí en este lugar. Y tú le puedes decir a Dios el día de hoy: papá, padre, cuando tú me empujabas en ese momento en la vida, o cuando tú me animabas, o como estás animando en este momento en la vida, por un momento sentí que no estaba más discapacitado. Por un momento sentí que tenía tu presencia en mi vida. Por un momento sentí que tenía ese momento de aliento, de alguien que me animara, de alguien que me supiera escuchar, de alguien que me entendiera, de alguien que supiera guiar mi vida, de alguien que me comprendiera, porque nadie me comprende. Me acerco a las personas y no me entienden. Y aún nosotros como cristianos, a lo mejor no te podemos entender en muchas cosas, pero Dios sí que te puede entender. Y sabes, ese día empezaron a cambiar muchas cosas para este joven. Hace algún tiempo, hace poquito, termino con esta historia, a la edad de 65 años, el papá y 43 el hijo terminaron su 24º maratón en Boston, llegando en la posición número 5083, en una carrera donde corren más de 20,000 participantes. ¿Cómo ves? Su mejor tiempo, 2 horas y 40 minutos en 1992, solo a 35 minutos del récord mundial. Cualquiera que fuera corredor diría: no, pues está lejísimos, ¿cómo que a 35 minutos? Si eso es por cifras, por segundos, por milésimas, centésimas. Pero si consideramos que fue hecho por una persona que empujaba a otro hombre en una silla de ruedas, podemos decir: alguien aquí está preocupado más que este padre por su hijo, porque es un padre bueno, es un padre eterno, es un padre que no falla, no se equivoca y que siempre tiene un cuidado especial de lo que tú necesitas y que siempre tiene un cuidado especial de lo que yo necesito. No te da más ni te da menos, no te pone algo que te haría daño. Y cuando hace algo en tu vida o en mi vida,
es por nuestro bien. Isaías capítulo 40, por favor, versículo 11. Isaías capítulo 40, versículo 11. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Qué buen pastor es Jesús, ¿verdad? Qué buen pastor es Jesús. No conozco uno mejor. Pero sabes, la bondad de Dios es cierta, pero también la severidad, y es lo que viene en la Escritura. Conocer de su amor no implica que no conozcamos de su disciplina y de su justicia. Me gustaría que me acompañaras también en la Escritura en el libro de los Hebreos capítulo 12, versículo 5. Hebreos capítulo 12, versículo 5. La Escritura dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Cuánto hemos escuchado esa queja de continuo? ¿Cuánto la hemos pronunciado en ocasiones? Me va mal en todo. Me va mal en los estudios. Mucha gente se aleja de mí. Me va mal en el trabajo. Me va mal en mi familia. Me va mal con mis hijos. Me va mal con mi esposa. Me va mal con mi esposo. Pues ya me va mal con todos. Ya no me puede pasar algo más. Algunas ocasiones he escuchado a algunas personas: ya no puede haber más ruina en mi casa, ya no puede haber más desesperación, se está cayendo mi casa a goteras. Pero no se está refiriendo a la casa física, sino se está refiriendo a la casa espiritual. Se está cayendo mi vida, ya no hay sentido para las cosas que hago, ya no hay la motivación. Hay cuestiones que son completamente adversas a mí. No entiendo por qué pasa si todo lo estoy haciendo bien, seguro. Todo lo estoy haciendo como Dios quiere, ¿será? ¿Cuántas veces estás puesto a meditar? No solamente si lo que estás viviendo son consecuencias de nuestros actos, de tus actos, sino que Dios de una manera más fina y precisa te está hablando algo que no agrada a sus ojos y que no conviene para tu vida, que no conviene para mi vida. No vaya a ser que estés peleando con Dios mismo. Se te fue un hijo, 2, 3, algo está mal ahí. Ya hice un negocio, 2, 3, me va mal, algo está mal ahí. Es que yo quiero hacer este proyecto, pero no te sale. Algo tienes que platicar con Dios. Es que pareciera que toda la gente se burla de mí, toda la gente me presiona para que yo viva de una cierta manera. O pareciera que todas las personas están en contra de mí y todos tienen la culpa, menos yo. Pareciera que nada me sale. Pareciera que de ningún trabajo puedo hacerla, no soy constante. No puedo florecer, no puedo prosperar, no puedo estar ni siquiera estable. Pregúntale a Dios, ¿qué te quiere enseñar? No vaya a ser que le estés pidiendo a Dios que te quite lo que es bueno para ti y lo que a su tiempo
reflejará lo que Cristo quiere reflejar en tu vida. En alguna ocasión he puesto este ejemplo en otros momentos, lo quiero poner. Una madre oraba por su hijo, oraba día y noche, y este hijo ya era joven, ya era grande. Es una historia real. Y esta madre pues le decía a Dios que saliera a su hijo de las drogas, que saliera a su hijo del alcohol, que saliera a su hijo de todos los vicios que tenía, porque era una persona muy desordenada. Y en alguna ocasión su hijo se acercó en la noche y entonces vio a su madre que estaba orando por él y entonces le dijo: ¿qué estás haciendo? Y dijo ella: estoy orando por ti. Y entonces le causó tanta indignación, le causó tanto enojo lo que estaba haciendo su madre por él, que entonces le dijo: te prohíbo que tú ores por mí, te prohíbo que tú alces tus manos y tus oraciones a ese Dios que no existe, te prohíbo que lo hagas. Y es más, desde este día no te vas a volver a meter en mi vida. Y desde ese día se fue. Y el hijo se alejó por muchos años. Y pasaron los años y cuenta esta historia que es real, que la madre nunca más volvió a ver al hijo. Nunca más lo volvió a ver en esta tierra. Y entonces el hijo, cuando era grande, le llegaron pues un aviso, una notificación que había ganado una herencia, o que más bien le había dejado una herencia a su madre. La herencia era la casa. Y pues el hijo todo avaro, el hijo sin remordimientos, duro en su pecado, había avanzado el pecado en aquellos años, fue a recoger lo que era suyo, la casa. Y entonces cuando estuvo viendo la casa y empezó a sacar todos los muebles viejos y empezó a hacer planes para remodelar, empezó a hacer planes para toda la casa, vio aquel lugar donde aquella noche él había querido escapar de su madre. Y entonces se acercó a ese lugar y entonces vio que en aquel lugar, o como que recordó en aquel lugar, su madre había estado orando por él y recordó unas palabras que su madre le dijo al final. Le dijo: hijo, nunca vas a escapar más lejos de lo que llegan mis oraciones. Nunca vas a huir tan lejos como para escapar de mis oraciones. Y dice esta historia, la narra el muchacho, que en ese momento llegó una convicción, llegó un quebranto tal a su alma, que en ese lugar cayó arrodillado, pidiéndole perdón a Dios y pidiendo perdón, no solamente como un remordimiento, sino entendiendo que había hecho mal y él se volvió a Cristo, se volvió al cristianismo. No pudo escapar tan lejos de las oraciones de su madre. No vas a poder escapar del amor ni de la disciplina de Dios. No vamos a poder escapar del amor y de la disciplina de Dios. No vamos a poder escapar de su justicia y de su disciplina. No vamos a poder escapar de aquellas cosas que no agradan a Dios en nuestra vida. Mucha gente piensa, bueno, solamente aquel que no es cristiano es disciplinado, solamente aquel que no es cristiano, pues le va mal en la vida. Solamente aquel que no es cristiano, todo le sale mal. No es cierto. Muchos cristianos, Dios nos enseña a través del tiempo muchas cosas que no agradan a su delante de Él, no agradan, no sirven para su reino, no sirven para su obra, no sirven para lo cual Él nos llamó. Platicaba con un buen amigo la semana pasada y le decía: no es de capacidades, no es de talentos. Mucha gente es muy talentosa y tiene muchas capacidades, pero Dios quiere ese corazón que aprenda a soportar la disciplina, que aprenda a soportar lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. ¿Te has preguntado, amado, si eres cristiano o si estás buscando a Dios? ¿Para qué te trajo a este lugar? ¿Qué quiere de tu vida? Si estás haciendo la bendición que Él quiere o puedes dar más. A lo mejor todos te felicitan y te dicen: ahí la llevas, échale ganas, veo que estás buscando a Dios con dedicación, pero sabes tú que hace tiempo ya debiste haber sido cristiano y estar haciendo algo más para Dios. Tú y Dios, nadie más lo sabe. O eres cristiano y de repente ahí estás sentado en medio de la multitud, pero también en medio de la multitud ahí estás escondido y sabes que tienes un talento escondido o talentos escondidos, o estás en algún lugar pero no tienes que estar en ese lugar porque Dios te ha dado para estar en otro lugar, y no porque algo sea más o algo sea menos, sino porque tú puedes fluir de una mejor manera en otra situación, en otro lugar, en otro servicio. No podrás huir tan lejos, no podrás huir tan lejos
del trato y de la mano de Dios. ¿Te has puesto a pensar eso? Aquí es el lugar donde Dios me quiere. Esto es lo que tengo que estar haciendo para Dios. Y tú y Dios. Porque también yo sé y yo entiendo que mucha gente no lo habla y no lo dice. Y tienes una célula en tu casa entre semana y vas a hacer misericordia en un hospital y vas a predicar y nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Qué bueno. Porque lo que es escondido para los hombres, pues delante de Dios todo está abierto y es manifiesto. Gloria a Dios. Das empleo a los cristianos, gloria a Dios. Tienes un negocio y bendices a los demás. La derecha no sabe lo que da la izquierda, ni la izquierda lo que da la derecha. Gracias a Dios, porque Dios sí lo sabe. Bendices a las personas. Tu vida es una vida entregada a Dios. Te has dejado moldear en esas áreas donde estás deficiente. Tienes recursos, no para el pastor, no para el predicador, para los necesitados. ¿Te cuesta dar? Perdón, no trato de ofender a alguien, no trato de ofender a nadie. Dios te va a tratar ahí. Dios te va a tratar. Dios te va a tratar hasta que con liberalidad des al necesitado, des al menesteroso, des al que menos tiene, porque Dios te ha bendecido. Pero esto no solamente aplica a lo económico, porque al que mucho se le da, mucho también se le demanda. Tienes una capacidad especial para enseñar, ¿no lo estás haciendo? Tienes una capacidad especial para poder amar a los demás, para poder instruir a los demás, ¿no lo estás haciendo? Dios te da un talento, un don de hacer misericordia o de poder predicar o de orar por los enfermos y que sanen, pero ahí estás en tu casa cómodo, ahí estás en la congregación y no pones por obra lo que Dios te ha dado, estás escondiendo lo que Cristo sabes que te ha encomendado. No podrás escapar por mucho tiempo. Si es que no, en este momento ya estás sufriendo el trato especial de Dios para tu vida. Y está poniendo el dedo ahí en la llaga, ahí donde duele. Y si no eres cristiano, ahí en el pecado que debes de dejar, o en los pecados que debes de dejar, los favoritos, pero que te impiden ser cristiano. O si eres cristiano, ahí las cosas que te impiden crecer y madurar, y que estás ahí chiquito, ahí estás enano, porque no quieres crecer, porque Dios te quiere llevar a más, porque Dios te quiere levantar, y porque te ha llamado y te sigue llamando el día de hoy, pero tratas de escapar y no puedes escapar. No podemos escapar. Mateo capítulo 18, por favor. Versículo 8. Hablando en cuanto al pecado, hablando en cuanto a la mala manera de vivir. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, ¿qué dice? Córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Dios ha puesto sus ojos en tu vida. No lo he dicho 1, ni 2, ni 3. Creo que cada vez que predico te lo comento. Dios ha puesto sus ojos en tu vida, en la vida de cada uno de los presentes, y no va a quitar el dedo de tu vida hasta que termine lo que quiere hacer con nosotros. Estés buscando o ya seas cristiano, y ahí te está tratando, ahí donde más te duele. Qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque a todo aquel que le llama por hijo, disciplina, corrige, motiva de muchas maneras que solamente Él sabe. Acompáñame a otro texto, por favor, en el libro de Mateo, capítulo 12, versículo 42. Mateo capítulo 12, versículo 42. Esta historia me gusta mucho. Tiene que ver con el conocimiento del Dios sabio al que te estás acercando. Yo no sé nada. Los hombres no saben nada. Hay gente muy inteligente, hay gente que tiene un coeficiente intelectual altísimo en muchas áreas de la vida. Hay gente teóloga como esta gente musulmana o judía o cristiana que se dedica a estudiar toda la vida. Es gente que sabe demasiado. Gente que se sabe la Biblia de memoria. Yo he visto a muchas personas que se saben la Biblia de memoria, libros completos de la Biblia de memoria. Pero ¿sabes? Hay uno que es más sabio que todos ellos y se llama Jesús. Y es el que está con nosotros. Pero en esta historia, citando al Nuevo Testamento, Jesucristo estaba hablando y dijo en Mateo 12:42, la reina del sur, la reina de Sabá,
de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. ¿Y qué dice? He aquí más que Salomón en este lugar. ¿Está hablando Jesús? Jesús te está hablando el día de hoy. Más que Salomón en este lugar está Cristo Jesús, mostrándonos lo que necesitamos cambiar. Exactamente, ¿quién es esta reina de Sabá? Vamos a poner una imagen que más o menos representa algo que vamos a platicar de la reina de Sabá. Acompáñame a Primera de Reyes capítulo 10 versículo 1, mientras está la imagen. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 1, puedes abrir tu Biblia. Y dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, por el nombre de Dios, vino a probarle con preguntas difíciles. ¿Quién era la reina de Sabá? Los eruditos, los estudiosos dicen que era una gobernante árabe muy rica, muy poderosa, muy bien posicionada. Reinaba sobre la región conocida hoy como Yemen, si la hemos escuchado. Era una cultura, la cultura árabe, que le gustaba satisfacer todos los deleites y todo el conocimiento habido y por haber. Un pueblo muy preparado, por cierto. Y la gente árabe, también comenta aquel que escribe esta porción, constantemente exponía preguntas sin ofrecer respuestas. Era un pueblo que le gustaba hacerse muchas preguntas sobre la vida, como a todos nosotros, pero era un pueblo más analítico todavía. Y entonces esta reina escuchó de lejos de la sabiduría de este hombre llamado Salomón, del cual nosotros conocemos como el hombre más sabio que ha existido. Y entonces dice Primera de Reyes 10:1 que vino a probarle con preguntas difíciles. Ahora, ir a Jerusalén en aquellos días pues no era como tomar un avión y estar en 5, 6, 7 horas, no era eso. No era un viaje en tren, no era un viaje en camión, en Primera Plus, ahí especial y con tu respaldo, con tu refresco, ¿verdad? No era eso, era un viaje largo. Dicen la gente que ha estudiado esta historia que ese viaje en aquel entonces aproximadamente costaría en días, en distancia, 70 días de ida y 70 días de regreso. Fíjate, 140 días aproximadamente, casi medio año, ¿no? Y no fue sola, ¿no? No era un viaje ahí, un tour, ¿no? Un paseo ahí por la zona rosa o por Reforma o por algún lugar importante, ¿no? Donde iba pues, a comerse un helado y iba a estar fácil el viaje, el camino, no. Dice en Primera de Reyes capítulo 10 versículo 2: y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Hasta ahí nos vamos a detener. Y yo creo que vino con soldados, ¿no? Y yo creo que también fue con otras personas, porque no creo que haya ido solo cargando todas las especies y cargando los camellos y llevándolo y a todo. Era una reina. Y llevó al séquito, dice ahí, llevó a muchas personas a ver al rey Salomón. Seguimos leyendo, Primera de Reyes capítulo 10 versículo 2. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Imagínate un viaje tan largo. Yo creo que era tal su necesidad que apenas lo vio, apenas tuvo la audiencia con él, tuvo la plática con él, le expuso todo lo que tenía. Pues era tan largo el viaje que yo creo que eran muchas preguntas las que tenía. La Escritura dice que no dejó nada porque le expuso todo lo que en su corazón tenía. Versículo 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Primera de Reyes capítulo 10 versículo 4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad
Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Es decir, quedó impresionada, quedó abrumada. Ni la mitad de lo que había escuchado es realmente lo que estoy comprobando de toda la sabiduría que tú tienes, Salomón. Es lo que le dijo la reina. Quedó asombrado. Versículo 8. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. La reina del sur se levantará en el día del juicio. Si la reina del sur estuviera aquí en este lugar, bienaventurados tus hombres, bienaventuradas tus mujeres, dichosos son tus siervos, el que sirve a Dios. Si sirves a un hombre, estás frito. Si sirves a una organización, estás mal, estás seco, estás sin paga, estás sin motivación. El que es hombre y mujer de Dios, el que es siervo y sierva de Dios, es bendita, es bendito, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y como dijo Jesucristo, más que Salomón hay en este lugar. Eres bendito, eres privilegiado, porque no tienes que venir a la iglesia solamente para escuchar de la sabiduría. Porque no tienes que venir solamente a la congregación para abrir la Biblia, para preguntarle a Dios, para doblar rodilla y preguntarle en todos los temas y todas las situaciones de tu vida, difíciles, fáciles, y entender que Dios quiere de tu vida. Tienes ese gran privilegio. ¿Aprovechamos ese privilegio? Lamentablemente muchos no lo aprovechan. Bienaventurados somos de conocer no al más sabio de México, no al más sabio del mundo, al más sabio de todo el universo. ¿Dios se equivocará? ¿Dios puede mentir, dice la Escritura? No, no es hijo de hombre para que mientan y para que se arrepienta de lo que ya ha determinado, de lo que te está guiando en tu vida. No es que se equivoca, ay, Dios se equivocó y entonces pues tiene que borrar esa parte de tu vida. No, es que Él sabe lo que más te conviene, Él sabe, ya estás en sus planes, ya quedamos en eso. Ya lo entendimos. Él sabe más que tú acerca de cómo guiar tu vida. Él sabe en qué va a terminar. Dejémonos guiar por Jesús. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 10, ¿cómo termina esta historia? Y dio ella al rey 120 talentos de oro y mucha especiería y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especias como la reina de Sabá dio al rey Salomón. ¿Qué le puedes dar tú a Dios? ¿Qué le puedo dar yo a Dios? Nada. ¿Qué quiere Dios de ti? Tu voluntad. ¿Qué Dios quiere de ti? Tu corazón, tu tiempo, tus fuerzas, tus talentos, tus dones, para el bien a los demás y para poder servirle a Él de todo corazón. Más que Salomón está contigo en este momento, dispuesto a escuchar tus dudas, tus inquietudes, cualquier enredo en la mente, cualquier cosa que no entiendes. Es que esta persona me dice este consejo y esta otro, pregúntale a Dios. Escapa de la lógica, no sé cómo arreglarlo, no sé cómo solucionar este problema en el cual yo me metí o me metieron las circunstancias, pregúntale a Dios. Nuestro entendimiento es limitado. El entendimiento de Salomón comparado con Dios era limitado. Pero Dios es ilimitado, porque Dios es el alfa y la omega. No hay despropósito en Cristo en nada de lo que pasa en tu vida. En la mañana, me atrevo a contarlo, estaba orando por esta plática y una hermana muy amada me habló. Me dijo, hermano, no sabía que iba a compartir. Me dijo, hermano, Dios me dijo que te hablara. Estoy enferma, tengo a un hijo enfermo, tengo una hija que también está enferma y yo no sé por qué te hablé, pero te estoy hablando. Y entonces, la verdad es que a mí me bendijo mucho, porque le dije, sabes,
Dios tiene esta palabra para ti. Le compartí un poco de lo que te estoy compartiendo el día de hoy. A lo mejor no vino ella, pero sabes, en esas pequeñeces, en esas situaciones que parecieran insignificantes, Dios también tiene un control. ¿No te ha pasado? Me platicaba una hermana también muy amada que en la semana la habían asaltado. Yo creo que a muchos nos han asaltado. Pero sabes, la hermana con un corazón cargado, con un corazón realmente, pues sí cargado de esa situación, platicaba esta situación. Y sabes, Dios nos llevaba entre los dos a meditar una cosa. Yo a escucharla, ella a descargarse y entender que unos a otros nos podemos ayudar. Yo creo que Dios la bendijo a ella por medio de mí y a mí me bendijo Dios a través de ella. Porque así pude escuchar y así ella pudo comentar su situación. ¿Sabes? En esas situaciones que parecieran insignificantes, en esas situaciones en las cuales tu padre te dice todos los días, joven, busca a Dios, no es tu padre, es Dios. Cuando se te da el consejo, no hagas esto, no hagas aquello, no es el hermano, no es el predicador, no es el coordinador, no es aquella persona que te quiere molestar o arruinar tu vida o arruinar tus planes. Es Dios que en amor te está diciendo cómo hacer las cosas de una mejor manera. No hay casualidades en Dios. Es que todos están en contra de mí. Es que todos me dicen que no haga esto, no haga aquello en la iglesia, o todos me critican en esto o en aquello. ¿No será que Dios también te está hablando a través de las personas? ¿No te habías puesto a pensar en eso, verdad? Y así a lo mejor no faltaríamos tanto a la iglesia, sino más bien vendríamos más. Y así a lo mejor no nos alejaríamos de Cristo, sino más bien nos acercaríamos más a Él, porque su sabiduría escapa a la nuestra, sus caminos escapan a los nuestros, y su forma y su método no siempre es el mismo, pero siempre tiene como objetivo el llevarnos a esa sabiduría que encamine nuestros pasos en cualquier área de nuestra vida. Te voy a contar otra anécdota. La semana pasada fui al hospital, un hospital aquí en La Quebrada, y conocí a una persona, es un amigo que he estimado, una amistad. Y entonces me dijo, mira, mi mamá está enferma, no me pidió que fuera a visitarla, yo me ofrecí, le digo, pues yo voy a visitarla. Gracias a Dios ya no está tan delicada, ya está en piso, y bueno, íbamos a visitarla. Le dije, mándame en un mensaje, ¿no? Pues la cama, el piso y todo, ¿no? Y me lo mandó. En eso salí, le dije a mi esposa, acompáñame, arrancamos el coche, nos vamos, bien contentos, llegamos, bien bendecidos, vamos a predicar a la persona. Íbamos a pasar el puente y de repente digo, híjole, y mi celular, se me olvidó, pues no importa, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Pues un día incomunicado, pues no pasa nada, ¿no? Y que pasando el puente, me acuerdo que allí tenía anotado la cama y el piso que damos, ¿no? ¿Nos regresamos o vamos? Pues vamos, pues ya estamos aquí, ¿no? Pues ha de ser fácil, ¿no? Llegamos ahí con la policía, nos atendió muy amablemente y nos dejó ver las hojas, ¿no? Pues busque aquí su paciente, ¿no? Híjole, pues imagínense cuántas hojas, ¿no? Y entonces empecé a ojear y me dijo mi esposa, ¿a poco no te acuerdas? Le digo, no, la verdad no. Era 115, 117, híjole, no me acuerdo. Esta, le digo, es la 107. Y me acuerdo bien del nombre de la persona. Sale, es esta. Pues en eso que ya ven que tarda mucho en el hospital a veces para poder pasar, pero gracias a Dios pasamos. Pasamos y entonces de repente llego a la cama, después de unos 30 minutos, y está un señor y está la señora, y digo, pues sí concuerda, ¿no? Más o menos la edad, se parecen más o menos, y ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es tal, ¿y es usted papá y mamá de tal? Y me dijeron, no. Y dije, híjole, no, pues no tengo tan buena memoria, ¿no? Híjole, Dios, pues ¿qué voy a hacer, no? Y entonces pues que me salgo, ¿no? Y pues me fui a otro cuarto y dije, está el papá de tal, y no me sé ni el apellido de mi amistad, ¿no? Fíjate. Y entonces está el papá y mamá de tal, no, pues se me quedaron viendo feos, ¿no? Y ahí estaba un doctor y una enfermera y dije, híjole, a ver si no me sacan, ¿no? Y me fui a otro cuarto y a otro cuarto, pero dije, no, pues no puedo ir a todo el hospital, porque si voy a todo el hospital, pues de menos me detienen, ¿no? Pues ¿qué busca o qué quiere aquí? Pues ya me iba a ir y sí me puse triste, les abro mi corazón, sí me puse triste. Dije, bueno, pues no se cumplió lo que yo quería o lo que Dios quería. Pero de repente, casi saliendo, ya bajando, dije, bueno, no siendo místico, pero pues ¿por qué no le comparto a la primera con la que fui, no? Yo creo que Dios tendrá un propósito, ¿no? Y me regresé. Y entonces otra vez me presenté, ahora sí me presenté sin prisas,
Mi nombre es Gustavo, estoy para servirles. Y se me quedó viendo el señor, como que no oía bien. Quién sabe qué entendió que le dije, ¿no? Pero la señora sí me estaba escuchando. Y yo bien confiado, ¿no? Pues confiado en Dios, pues de que ahí se iba a cumplir un propósito, ¿no? De que iba a haber un milagro, una sanidad. Yo estaba realmente con esa fe. Le digo, ¿les puedo compartir algo de la Biblia? Me dicen, no. Me dice el Señor, no creemos en Dios. Dije, híjole, pues ya la regué otra vez, ¿no? Ya 3 veces en un mismo día, ¿no? Y en eso me quedé ahí unos segundos. ¿Y qué creen? Que la señora levantó la mano y me dijo, yo sí quiero que me leas algo de la Biblia. Y dije, pues Dios, pues aquí estamos, ¿no? Y le compartí un salmo. ¿Y qué creen? Que después recitamos otro salmo porque ella sabía algunos salmos de memoria. Y dijo, es que mi esposo no cree, pero yo sí creo. Y tengo necesidad de Dios porque me he alejado de él. Y luego le dije a los dos, ¿puedo orar por ustedes? Y ahí sí me dijeron que sí, gracias a Dios. Y oramos y compartimos y Dios cumplió su propósito en ese lugar. ¿Sabes? No exalto el error o la impuntualidad o cuestiones que son buenas de mejorar. No me escudo y no quiero hacerlo delante de todos tampoco. No. Pero Dios tenía su plan para aquel lugar. Dios tenía el plan para esa persona. A veces aún en los errores o en lo que pareciera una casualidad, Dios encuentra muchos aciertos en tu vida. Muchos momentos importantes en los cuales te quiere remarcar algo. Porque sabes, algo que he entendido y te quiero hablar de parte de Dios es que su sabiduría nos supera en muchísimo, en todas las formas posibles que tú y yo podamos entender. Y tus planes no son nuestros planes. Termino con este punto de aquellas personas que se acercan con humildad y exponen su necesidad y aprenden a clamar. Son a las personas que Dios le agrada que se acerquen a Él. Mateo capítulo 20, versículo 30 dice, y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. ¿Tenía necesidad? Mucha. Y dijeron, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Tienes necesidad? Amén. Más que Salomón, más que David, está hoy contigo y se llama Cristo Jesús. Pero a Él le agrada que tú le clames. Y aunque las circunstancias, y aunque tu mente, y aunque la vergüenza, y aunque las situaciones te obstaculicen a acercarte con esa sencillez y con esa humildad, si tú haces a un lado todo el impedimento para acercarte a Dios con todo el corazón, tú puedes clamar y decir, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús te diría, ¿de qué tienes necesidad? En este caso era la vista, estaban ciegos. Pero sabes, en muchas ocasiones, aunque vemos, estamos ciegos a los planes y propósitos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Qué le puedes dar a Él que no sea de Él? Hablábamos de talentos, dones, hablábamos de capacidades, recursos, fuerza, tiempo. Todo eso es prestado de parte de Dios. Tú y yo no le podemos dar nada nuestro, propio. Todo es de Él. Y Él puede hacer el día de hoy que tú veas claramente cuál es tu necesidad, si aún esa no alcanzamos a ver, para que recobres la vista. Para que recobres la vista en un sentido espiritual. O para si tú en algún momento fuiste ciego y recobraste la vista,
y has empezado a volverte ciego otra vez, sí se puede. ¿Sabes por qué? Porque no es una ceguera física, es una ceguera espiritual, de los cuales Dios se ha acercado en tiempo pasado a muchos de nosotros y nos ha bendecido y nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y pudimos gustar y pudimos vivir de tantas cosas y tantas bendiciones que Dios nos dio. Pero la dureza del corazón hace que los ojos nuevamente se enceguezcan, que el corazón se endurezca, que la conciencia se cauterice y que nuestra vida se vaya secando, porque nuestra vida sin Dios nada vale. Nuestra vida sin Cristo nada es. Si tú no conoces a Cristo, conócelo. Y si tú le conociste y te estás olvidando de Él, ¿por qué no te reencuentras con Él? Que Él está dispuesto a ayudarte y a perdonarte, cualquiera que sea tu falta. Es tan difícil describir esta comunión con Dios. Qué tan difícil en alguna ocasión. Con estas 3 pequeñas historias termino. Es tan difícil describir la comunión con Dios. En alguna ocasión estaba un hombre y estaba viendo cómo 3 niñas estaban viendo en un aparador unos juguetes, y 2 niñas le decían a la tercera, que era ciega: mira, ese juguete es así, este carrito es así, y las llantas son así, y el color es así, y está precioso. Ojalá tuviéramos dinero para poder comprarlo, y el toldo es así, y así, y así, y mira, la muñeca es así, así, así. Y entonces dice este hombre que estaba viendo esa circunstancia: yo veía que les costaba mucho trabajo describir a esas 2 niñas, a la niña ciega, cómo eran los juguetes. Yo te puedo hablar del amor de Dios. Cada domingo tú puedes escuchar del amor de Dios, y todos los días tú puedes escuchar a través de las personas y de muchas formas el amor de Cristo. Pero solamente si lo ves, podrás entenderlo y dejar que Dios quebrante tu corazón. Tú podrás escuchar las bendiciones de Dios de lejos, pero solamente si dejas que Dios trate tu corazón y tu vida. Podrás experimentarlo en tu familia, en tu trabajo, en la escuela, en la calle, en la congregación, en donde quiera que tú estés. Los hombres, es otra historia, no confían en los extraños, y eso es normal. En alguna ocasión estaba un niño en algún pueblo, en alguna región, y unos investigadores tenían que bajar al niño porque era el único que conocía esos pedregales donde había unos huevos especiales que estaban estudiando, unos huevos de alguna ave en especial. Y entonces le dijeron: te ofrecemos tanto dinero para que tú bajes a ese lugar y nos traigas los huevos, porque vamos a estudiarlos y vamos a cuidarlos y va a ser una investigación que va a ayudar a muchas personas. Y dijo el niño: no. Pero te vamos a pagar lo doble. No, no quiero. Pero te vamos a pagar 4 veces más de lo que habíamos estipulado desde un principio. No quiero. Y decían: ¿por qué? Le decían: ¿por qué al niño? Y dice: pues es que es peligroso. Ya lo estuve pensando y es peligroso. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es que te vamos a amarrar una soga y te vamos a bajar con cuidado y vas a agarrar los huevos, y si es muy peligroso. Y dice: no voy a hacerlo, ni aunque me ofrezcan todo el dinero del mundo. Y dijeron: bueno, ¿y cómo podemos hacer para que nos ayudes? Y dijo: bueno, pongo una condición, dijo el niño. Y esa condición es que mi papá sostenga la soga. Ahí sí le entro. En muchas personas tú no puedes confiar. Los hombres no confían en los extraños. Si tú no conoces a Dios, eres un extraño para Él. No le conoces, acércate. Acércate. Y si le conoces, no actúes como si Dios fuera un extraño. Pero si confiamos en Dios y vamos por el camino, ¿sabes? Cual sea la adversidad y cual sea la situación, Dios está con nosotros. Cierra tus ojos, por favor. Si tienes un problema, una carga o aflicción, acércate a Él, aquí está. Cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. El Rey de Reyes está aquí. El Pastor de pastores está aquí. El
que seca tus lágrimas está aquí. Hasta le puedes El mejor consejero está aquí contigo. Jesús está aquí. Gracias, Jesús. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesará. Él es más que un hito para ti. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Qué privilegio que Jesús esté con nosotros el día de hoy. Gracias, Señor Jesús. Háblale sin miedo al oído y cuéntale cosas que hay en ti y que solo a él le interesará. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y perdiéndose en la multitud. Muchos